Vivimos en un mundo donde todo parece exigir una reacción inmediata. Las notificaciones del móvil suenan sin descanso, las redes sociales nos empujan a opinar de todo en segundos, y muchas veces creemos que el silencio es sinónimo de debilidad. Sin embargo, Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los grandes referentes del estoicismo, nos recordó una verdad atemporal. La verdadera fuerza no se encuentra en gritar más alto, sino en cultivar una mente serena en medio del caos. Imagina por un momento la vida de Marco Aurelio. No era un filósofo retirado en una cabaña alejada del mundo, ni un maestro aislado de los problemas cotidianos. Era el hombre más poderoso del imperio más vasto de su tiempo. Cada día debía tomar decisiones que afectaban a millones de personas. Se enfrentaba a traiciones, guerras, epidemias y críticas constantes. Y, aun así, en medio de ese torbellino, encontraba refugio en su interior, en la calma de sus pensamientos. Él mismo escribió en sus meditaciones: «La tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente». ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que, aunque no seamos emperadores ni tengamos que lidiar con batallas militares, sí tenemos nuestras propias guerras diarias. La presión en el trabajo, las tensiones familiares, la incertidumbre económica, las críticas que nos hieren. Y frente a todo eso, tenemos dos opciones: reaccionar de manera impulsiva, dejándonos arrastrar por la tormenta, o detenernos, respirar y responder con claridad. El estoicismo nos enseña que entre un estímulo y nuestra respuesta existe un espacio. Y en ese pequeño espacio se encuentra nuestra libertad más grande, la capacidad de elegir. Esa elección puede marcar la diferencia entre perder el control o mantener la dignidad. ¿Cuántas veces has dicho algo de lo que después te arrepentiste? ¿Cuántas veces has actuado con rabia, para descubrir al poco tiempo que ese arranque solo te hizo daño a ti mismo? Todos hemos estado ahí. Nos dejamos llevar por la emoción del momento. Y en ese instante creemos que la reacción rápida es la única salida. Pero lo cierto es que casi nunca somos nuestra mejor versión cuando actuamos en caliente. El primer paso, entonces, es aprender a crear ese intervalo de consciencia. No necesitas reaccionar de inmediato. Puedes tomarte un respiro, mirar la situación con cierta distancia y decidir cuál es la respuesta que refleja tu verdadera fortaleza. A veces, la mejor respuesta no es un contraataque, sino el silencio. Y ese silencio no es pasividad ni sumisión. Ese silencio es estrategia, es dominio de ti mismo, es respeto hacia tu propia paz. Marco Aurelio afirmaba: «La mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño». Piensa en la profundidad de esa frase. Significa que no necesitas rebajarte al nivel de la ofensa. No tienes que imitar la rabia, ni el desprecio del otro. Tu grandeza está en mantener tu esencia intacta, en recordar que tu valor no se mide por ganar una discusión, sino por mantener tu integridad. En la práctica, esto se traduce en pequeñas acciones que cambian todo. Si alguien te provoca, no caigas en la trampa de responder de inmediato. Puedes decir con calma: «Prefiero hablar de esto más tarde». O simplemente mantener el silencio y retirarte con dignidad. Esa pausa no es debilidad. Es un recordatorio de que tú eliges cuándo y cómo entras en un conflicto. Cada vez que eliges no reaccionar por impulso, recuperas tu poder. Ya no eres una marioneta de tus emociones. Te conviertes en el capitán de tu actitud. Y esa capacidad de mantener el control no solo te protege, sino que también desconcierta a quien intenta desestabilizarte. El otro espera un grito, un insulto, una réplica, pero lo que recibe es serenidad. Y esa serenidad es, en sí misma, una respuesta poderosa. Ahora bien, no confundamos calma con indiferencia. No se trata de apagar lo que sentimos, sino de gobernarlo. El estoico no es un ser frío ni distante, es alguien que ha aprendido a usar la razón como timón y las emociones como energía que debe ser canalizada. El miedo, la rabia o la tristeza no desaparecen, pero dejan de ser dueños de nuestra vida. La gran enseñanza aquí es simple, pero no fácil. No reacciones en caliente, responde con consciencia. Y esto requiere práctica, disciplina, entrenamiento diario. Empieza con situaciones pequeñas.
La próxima vez que alguien te interrumpa en una conversación, respira antes de contestar. La próxima vez que leas un comentario negativo en Internet, espera unos minutos antes de decidir si vale la pena responder. Cada pequeño ejercicio fortalece ese músculo interno que te permitirá, con el tiempo, mantenerte sereno en desafíos mucho mayores. Porque lo que está en juego no es solo tu reacción puntual, sino tu libertad. Cuando reaccionas por impulso, entregas el control al otro. Te conviertes en esclavo de su provocación. Pero cuando respondes con calma, recuperas tu autonomía. Y esa autonomía es el tesoro más grande que puedes proteger. Marco Aurelio lo sabía bien. A pesar de los ataques, las críticas y las traiciones, entendía que lo único verdaderamente suyo era su mente, su capacidad de decidir cómo enfrentarse a la realidad. Y eso es lo que lo hizo invencible. Tú también puedes empezar a construir esa fortaleza. No necesitas ser emperador para practicar la calma. Solo necesitas recordarte, una y otra vez, que tu paz vale más que cualquier discusión, que tu dignidad no depende de las palabras del otro, sino de la forma en que eliges reaccionar. Así que, la próxima vez que la vida te provoque, recuerda esto. No hay nada más poderoso que una mente en calma. Ese será tu escudo, tu refugio y tu mayor demostración de fuerza. Uno de los mayores sufrimientos del ser humano nace de un error fundamental. Intentar controlar lo que no está en nuestras manos. Nos angustiamos por la opinión de los demás, por los cambios del destino, por aquello que se escapa a nuestra voluntad. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan una verdad liberadora. La vida se divide en dos reinos: lo que depende de ti y lo que no. Y tu paz interior depende de saber distinguirlos. Marco Aurelio escribió: si te afecta algo externo, no es el hecho lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y esto está en tu poder. Borrar ese juicio ahora mismo. Detente en esta frase. Significa que lo que hiere no son los acontecimientos, sino la manera en que los interpretamos. La crítica de un colega, la traición de un amigo, la injusticia de una circunstancia. Nada de eso tiene poder sobre tu alma a menos que tú se lo concedas. Imagina por un momento un barco en alta mar. El viento sopla, a veces suave, a veces violento. Tú no controlas el viento, pero sí el timón. Pretender controlar el viento sería absurdo. Pero guiar el timón con firmeza, eso sí depende de ti. Así es la vida. No puedes evitar la enfermedad, la pérdida, la incertidumbre económica, ni la mortalidad. Pero sí puedes decidir cómo navegar esas aguas con dignidad. La aceptación estoica no es resignación pasiva, sino un acto de coraje. Significa mirar la realidad de frente, sin disfrazarla, y decir: esto está fuera de mi alcance, pero lo que sí puedo controlar es mi reacción, mis actos y mi carácter. Esa es la verdadera libertad, porque nada externo puede arrebatarte el dominio sobre ti mismo. El problema surge cuando confundimos estos dos reinos. Nos obsesionamos con cambiar a los demás, con forzar el destino, con exigir que la vida sea exactamente como queremos. Y cada vez que lo hacemos, nos encadenamos al sufrimiento. Queremos que el mundo se ajuste a nuestra voluntad, cuando en realidad es nuestra voluntad la que debe aprender a ajustarse al mundo. ¿Cuántas veces has sentido frustración porque alguien no actuó como esperabas? ¿Cuántas noches has perdido el sueño preocupándote por un futuro que ni siquiera existe todavía? Ese desgaste no cambia nada externo. Solo consume tu energía, te roba tu serenidad y te convierte en esclavo de lo inevitable. Aquí entra la gran práctica estoica. Diferenciar con claridad lo que depende de ti de lo que no. Depende de ti tu esfuerzo, tu honestidad, tu disciplina, tu actitud. No depende de ti la opinión de los demás, la fama, el éxito inmediato, ni los caprichos del destino. Depende de ti cultivar virtudes como la paciencia, la templanza y la valentía. No depende de ti si la vida es justa o injusta contigo. Marco Aurelio lo entendía mejor que nadie. A lo largo de su reinado enfrentó guerras interminables, epidemias devastadoras y pérdidas familiares insoportables. Y sin embargo, nunca se dejó dominar por la desesperación. Sabía que no podía controlar los designios de la naturaleza, pero sí podía decidir ser un emperador justo, un hombre íntegro, un espíritu invulnerable a pesar de la adversidad. Cuando aceptas lo que no depende de ti,
Dejas de luchar contra fantasmas. Dejas de gastar tu fuerza en batallas imposibles. Y de repente, toda esa energía se concentra en aquello que sí está en tus manos. Mejorar tu carácter, actuar con virtud, vivir con coherencia. Ahí nace la serenidad, porque ya no eres un esclavo de lo incontrolable, sino un maestro de lo esencial. La aceptación trae consigo un regalo inmenso: la ligereza. Empiezas a caminar más libre porque no cargas con el peso de expectativas imposibles. La vida se vuelve más clara, porque dejas de exigirle que sea distinta. Aprendes a decir: esto ha sucedido, no podía ser de otra manera, y ahora me corresponde responder con la mejor versión de mí mismo. Esa actitud no elimina el dolor, pero elimina la desesperación. Observa cómo vivimos hoy. Nos preocupa la economía mundial, las decisiones políticas, los comentarios en redes sociales, el juicio de quienes apenas nos conocen. Nos desgastamos en discusiones sobre lo que debería ser, mientras descuidamos lo único que realmente podemos cultivar: nuestra propia mente y nuestras propias acciones. ¿De qué sirve ganar todas las discusiones si pierdes tu paz? ¿De qué sirve obsesionarte con el futuro si el presente se te escapa de las manos? Aceptar lo que no depende de ti es un acto revolucionario, porque el mundo moderno vive alimentado por la ansiedad. La publicidad, los medios, las redes, todos nos empujan a creer que necesitamos controlar más, poseer más, dominar más. Y, sin embargo, el secreto de la libertad está en lo contrario: soltar. Soltar no significa abandonar tus responsabilidades. Al contrario, significa dedicar tu fuerza a lo que realmente importa. Significa esforzarte en tu trabajo, pero sin obsesionarte con la opinión del jefe. Significa cuidar de tus seres queridos, pero sin la ilusión de que puedes protegerlos de todo. Significa dar lo mejor de ti, y después aceptar con serenidad el resultado, aunque no sea el esperado. La aceptación, además, no es fría ni distante. Es profundamente humana. Te permite llorar una pérdida sin que ese dolor destruya tu vida. Te permite reconocer la injusticia sin que la rabia te consuma. Te permite vivir en un mundo incierto sin convertirte en prisionero de la ansiedad. Esa es la fortaleza que los estoicos admiraban. Un corazón sensible pero gobernado por una mente firme. Marco Aurelio escribió: ama el destino que te ha sido dado. Ámalo porque es tuyo. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de entender que incluso lo difícil forma parte del tejido de tu vida, y que rechazarlo solo aumenta la carga, mientras que abrazarlo te permite transformarlo en sabiduría. Hoy, más que nunca, necesitamos esta enseñanza. Porque cuanto más intentamos controlarlo todo, más nos sentimos prisioneros. Pero cuando damos un paso atrás y aceptamos lo incontrolable, la vida se abre como un río. Fluida, impredecible, pero también llena de belleza. Así que recuerda, tu tarea no es dominar el universo, sino gobernarte a ti mismo. Y cuando logres hacerlo, descubrirás una paz que nadie podrá arrebatarte. Porque al final, lo que no depende de ti no merece tu esclavitud. Y lo que sí depende de ti, merece toda tu energía. Esa es la clave para caminar ligero, vivir en armonía y alcanzar la verdadera libertad interior. Si en la primera lección descubrimos la importancia del silencio interior, y en la segunda aprendimos a aceptar lo que no depende de nosotros, ahora llegamos al núcleo de la filosofía estoica: la virtud como único bien verdadero. Todo lo demás, riqueza, poder, prestigio, placeres, en palabras de los sabios antiguos, indiferente. Puede ser deseable o indeseable, útil o perjudicial, pero jamás constituye el centro de la vida. Lo único que define la calidad de un ser humano es su virtud, la capacidad de vivir conforme a la razón, con justicia, con templanza y con valor. En un mundo donde lo efímero se convierte en obsesión, donde la gente mide su valor por la cantidad de seguidores, por los logros visibles, por la acumulación de bienes, esta enseñanza resuena como un despertar. Porque nada de eso permanece. La fama se desvanece más rápido que el humo. La fortuna cambia de dueño en un instante. El cuerpo, por más que lo cuidemos, se marchita. Pero la virtud, cuando se cultiva, se convierte en un tesoro indestructible que ninguna circunstancia puede robarte. Marco Aurelio escribió:
La perfección del carácter consiste en vivir cada día como si fuera el último, sin agitación, sin apatía, sin falsedad. Fíjate en la fuerza de esas palabras. No habla de grandes hazañas heroicas, sino de lo cotidiano. En cada gesto, en cada decisión, tienes la oportunidad de ser íntegro, de actuar con rectitud, de mantenerte fiel a ti mismo. La virtud es un camino silencioso, casi invisible para quienes solo buscan brillos externos, pero es un camino que transforma profundamente la vida. Una persona virtuosa no depende del aplauso, porque ya ha encontrado en su conciencia el único juez que importa. No necesita máscaras, porque se muestra tal como es. No teme a la pobreza, porque su verdadera riqueza está en la serenidad de un corazón en paz. Ahora bien, vivir con virtud no significa vivir en aislamiento. Los estoicos no eran ermitaños que huían del mundo, sino ciudadanos comprometidos. Para ellos, la justicia era inseparable de la virtud. Un hombre sabio no se limita a cultivar su calma interior, sino que participa activamente en la sociedad, haciendo el bien, siendo útil, elevando a los demás con su ejemplo. Marco Aurelio, pese a cargar con el peso de un imperio en guerra, jamás se permitió usar su poder para beneficio propio. Entendía que la grandeza no estaba en los títulos, sino en servir al bien común. Y esa es una lección que resuena hoy más que nunca. En tiempos donde la corrupción y el egoísmo parecen dominar, elegir la justicia es un acto de rebeldía, un acto de grandeza auténtica. La virtud, además, se manifiesta en 4 pilares fundamentales que los estoicos cultivaban. La sabiduría, discernir lo que es bueno, lo que es malo y lo que es indiferente. Vivir guiados por la razón, no por la pasión descontrolada. La justicia, tratar a cada ser humano con respeto, sin abusar del poder ni aprovecharse de la debilidad ajena. La templanza, no dejarse arrastrar por los excesos, encontrar equilibrio en los placeres, mantener la medida justa en todas las cosas. El valor, enfrentar el dolor, la incertidumbre y la muerte con serenidad, sin huir ni rendirse. Vivir con estas virtudes no es un ideal abstracto, sino una práctica diaria. No importa si eres emperador o un ciudadano común. Lo que define tu vida no son las circunstancias, sino cómo las atraviesas. Cada vez que eliges la honestidad sobre la mentira, la calma sobre la ira, la compasión sobre la indiferencia, estás entrenando tu carácter y acercándote a esa libertad interior que nada puede destruir. La sociedad moderna nos invita constantemente a la comparación, a medirnos con los demás, a buscar aprobación externa. Pero el estoicismo nos recuerda que la verdadera medida no está fuera, sino dentro. Pregúntate cada noche, como lo hacía Séneca: ¿qué hice hoy mejor que ayer? ¿En qué me dejé arrastrar? ¿Dónde actué de acuerdo con mis principios? Esta práctica sencilla ilumina tus debilidades, pero también fortalece tu determinación, porque vivir con virtud no es alcanzar una perfección imposible, sino caminar cada día con coherencia, corrigiendo tus errores, levantándote tras cada caída, manteniendo la vista fija en lo esencial. El sabio no es aquel que nunca se equivoca, sino aquel que nunca deja de corregirse. Y aquí surge otra lección poderosa. La virtud no necesita testigos. Puede que nadie aplauda tu esfuerzo, que nadie reconozca tu sacrificio, que incluso seas incomprendido o criticado, pero el verdadero premio está en ti mismo, en saber que, pase lo que pase, actuaste con rectitud. Ese es el único éxito que permanece cuando todo lo demás se desvanece. En tiempos de crisis, cuando la incertidumbre domina, cuando la injusticia parece reinar, cuando la esperanza se tambalea, la virtud se convierte en el último refugio. Porque incluso si todo a tu alrededor se derrumba, nadie puede arrebatarte la posibilidad de ser justo, sabio, templado y valiente. Esa es la fortaleza invencible que los estoicos cultivaban y que hoy necesitamos con urgencia. Imagínate caminando en medio de un mundo en ruinas. A tu alrededor, caos, miedo, egoísmo. Y sin embargo, tú avanzas sereno, porque llevas dentro de ti una brújula que no falla. Tu virtud. Esa brújula no depende del azar, ni de la suerte, ni de la opinión ajena. Te guía en la oscuridad, te sostiene en la tormenta, te eleva incluso cuando todo parece perdido. Marco Aurelio lo expresó con claridad. El hombre noble se distingue por 3 cosas: por ayudar a los demás,
por soportar los golpes del destino y por aceptar su papel en la vida con dignidad. Esa es la esencia del estoicismo. No escapar del mundo, sino transformarlo con tu ejemplo. No lamentar el destino, sino abrazarlo con valentía. No vivir para acumular, sino para ser. Cuando comprendes esto, descubres que la virtud no es una carga, sino una liberación. Te libera de la tiranía de la opinión ajena, de la obsesión por el éxito, de la esclavitud de los placeres. Te devuelve a lo esencial. Ser un ser humano íntegro, fiel a su conciencia, en armonía con la naturaleza. Y entonces ocurre lo inesperado. Al vivir con virtud, no solo alcanzas la paz interior, sino que te conviertes en luz para los demás. Tu serenidad inspira, tu coherencia educa, tu fortaleza sostiene. Sin proponértelo, empiezas a transformar el mundo, porque el bien tiene una fuerza contagiosa. Ese es el legado más poderoso que puedes dejar. No riquezas ni monumentos, sino un ejemplo de vida recta que inspire a quienes te rodean. Porque al final, la tierra se llevará nuestros cuerpos, el tiempo borrará nuestros nombres, pero la virtud deja una huella invisible y eterna en las almas que tocamos. Así pues, recuerda, todo lo externo es fugaz, todo lo material se disuelve, pero la virtud permanece. Haz de ella tu guía, tu refugio, tu meta. Y entonces, aunque el mundo se derrumbe, tú habrás conquistado lo único que realmente importa, la grandeza de tu propio espíritu. Vivimos en un mundo donde se nos invita constantemente a decir sí, sí a compromisos que no deseamos, sí a distracciones que nos roban tiempo, sí a responsabilidades que no nos corresponden. La sociedad moderna glorifica la disponibilidad infinita, como si ser útil para todos en todo momento fuese la marca del éxito y del valor personal. Sin embargo, pocas cosas desgastan tanto la mente y el espíritu como la incapacidad de trazar fronteras claras. Marcus Aurelius, emperador y filósofo, comprendía bien que la verdadera libertad no está en complacer a los demás, sino en gobernarse a sí mismo. Su vida estaba marcada por exigencias descomunales, decisiones militares, intrigas políticas, obligaciones familiares y el peso de dirigir un imperio. Y aún así, dejó escrito que siempre que te sientas arrastrado hacia lo que otros esperan de ti, recuerda que también tienes un deber contigo mismo. En otras palabras, no se trata de egoísmo, sino de respeto hacia nuestra propia dignidad. Decir no no es un acto de rebeldía, sino de claridad. Es reconocer que nuestra energía es limitada, y que nuestra misión en la vida no puede diluirse en 100 direcciones distintas. El sabio estoico sabe que cada sí que pronunciamos implica, necesariamente, un no a otra cosa. Si digo sí a pasar horas en una reunión inútil, estoy diciendo no a la posibilidad de leer, de reflexionar, de estar con las personas que realmente importan. Cada decisión es un intercambio, y quien no establece prioridades acaba perdiendo lo esencial en medio de lo trivial. El problema es que muchos tememos el rechazo que puede surgir de un no. Tememos decepcionar, parecer fríos o insensibles. Pero ¿qué sentido tiene vivir agradando a todos menos a uno mismo? El que busca la aprobación constante de los demás se convierte en esclavo de voluntades ajenas. Marcus Aurelius nos recuerda: si buscas la aprobación de los demás, ya te has vendido a ellos. La firmeza de un límite, expresado con serenidad y sin rencor, es un signo de madurez y fortaleza. Pensemos en la diferencia entre un muro y una puerta. Un muro infranqueable puede ser hostil, igual que una persona que se niega a todo sin razón. Pero una puerta bien colocada protege, regula y permite el paso solo cuando es adecuado. Nuestros límites son esas puertas. No son barreras para encerrar, sino mecanismos para preservar nuestra integridad. Decir no es aprender a ser puerta, no muro. Permitir lo que nutre, cerrar el paso a lo que destruye. En la práctica, esto requiere valentía, porque muchas veces la presión vendrá de aquellos que más queremos. Amigos que piden tiempo sin considerar nuestro cansancio, familiares que esperan sacrificios desmedidos, colegas que se aprovechan de nuestra disponibilidad. El corazón se resiste a negarse, pero es justamente ahí donde la sabiduría estoica nos invita a actuar con calma.
Un no puede ser firme y al mismo tiempo respetuoso. No necesitamos levantar la voz ni justificarnos en exceso. Basta con expresar con claridad que nuestro tiempo y nuestra paz también tienen valor. Un ejemplo moderno. Alguien recibe una invitación a una salida nocturna tras una semana agotadora de trabajo. Todo en su interior pide descanso, pero el miedo a quedar mal lo empuja a aceptar. Esa persona llega cansada, no disfruta la experiencia y al día siguiente se reprocha no haber escuchado su propia necesidad. La lección es simple. Un no honesto hubiera sido más respetuoso tanto consigo mismo como con los demás, porque la verdad es que nadie gana cuando actuamos en contra de lo que necesitamos. La disciplina de decir no también nos protege de caer en compromisos tóxicos o manipulaciones. ¿Cuántas veces, por evitar un conflicto, aceptamos cargar con responsabilidades ajenas? ¿Cuántas veces hemos callado cuando debimos poner un alto? La paciencia estoica no significa aguantar lo inaceptable. Marcus Aurelius lo sabía. Soportar el dolor inevitable es virtud, pero aceptar el abuso voluntario es una forma de debilidad. Establecer límites, por tanto, no es un rechazo al otro, sino un acto de afirmación personal. Es proclamar: sé lo que quiero, sé lo que necesito y sé lo que no estoy dispuesto a tolerar. Esto no destruye relaciones. Al contrario, las fortalece. Porque las conexiones auténticas se basan en el respeto mutuo, y el respeto no existe sin límites. En nuestra época hiperconectada, el desafío de los límites adquiere una nueva dimensión. El teléfono, el correo electrónico, las redes sociales, todos exigen atención inmediata. Si no aprendemos a decir no a esa avalancha de estímulos, nos convertiremos en marionetas de las notificaciones. Aquí el estoicismo nos ofrece una respuesta clara. La mente solo puede ser dueña de sí misma cuando decide con libertad a qué prestar atención. Cada no a la distracción es un sí al foco, a la claridad, al crecimiento. Imagina tu vida como un jardín. Si lo dejas abierto a cualquiera, pronto estará pisoteado, sin flores ni orden. Pero si trazas caminos, colocas cercas y cuidas con paciencia, se convertirá en un refugio de belleza. Lo mismo ocurre con nuestra existencia. Un no bien dicho es la cerca que protege nuestro jardín interior. Por eso, el arte de decir no debe entenderse como frialdad, sino como sabiduría. Sabiduría para reconocer nuestras limitaciones, sabiduría para priorizar lo importante, sabiduría para proteger la paz de nuestro espíritu. Al final, el estoicismo no busca que nos aislemos del mundo, sino que aprendamos a relacionarnos con él de manera justa, sin sacrificar lo esencial. Marcus Aurelius lo expresó con claridad. Haz lo que la naturaleza te pide, no lo que otros esperan de ti. Nuestra naturaleza nos pide equilibrio, autenticidad, serenidad. Y para vivir conforme a ella, necesitamos la valentía de trazar límites. No siempre será fácil. A veces dolerá, a veces nos cuestionaremos. Pero cada vez que decimos un no consciente, estamos diciendo un sí a la libertad interior. Recuerda esto. El no es una negación vacía, sino una afirmación poderosa. Es la afirmación de tu tiempo, tu energía, tu propósito. Es el recordatorio de que tu vida es tuya, no una moneda que cualquiera puede gastar. Cuando aprendes a decir no sin culpa y con firmeza, empiezas a caminar, por fin, hacia la verdadera independencia. La independencia del alma. Hay una verdad silenciosa que a menudo olvidamos. Somos, en gran medida, el reflejo de las personas que nos rodean. Las conversaciones que escuchamos, los gestos que presenciamos, las actitudes que toleramos. Todo ello moldea, poco a poco, nuestro carácter. No vivimos en aislamiento. Somos seres sociales, influenciados sin cesar por las miradas, las palabras y los ejemplos de los demás. Marcus Aurelius, aun siendo emperador, estaba rodeado de consejeros, soldados, cortesanos y filósofos. No podía elegir a todos, pero sí podía decidir a quién escuchar con atención y de quién tomar distancia. Su sabiduría radicaba en entender que el alma se contamina o se eleva según las compañías que cultiva. Por eso advertía: elige con cuidado a quien ofreces tu admiración, pues lo que veneras, eso es lo que terminarás imitando.
En nuestra época, el entorno que elegimos es aún más crucial. Ya no son solo las personas físicas quienes nos influyen, sino también las voces digitales, las cuentas que seguimos, los mensajes que consumimos, las comunidades en las que participamos. Cada interacción es una semilla que, con el tiempo, germina en nuestro interior. Si plantamos semillas de envidia, resentimiento o superficialidad, no podemos esperar cosechar serenidad ni grandeza. La primera tarea del estoico es, por tanto, observar su círculo con sinceridad. ¿Quién me eleva y quién me hunde? ¿Quién celebra mis virtudes y quién alimenta mis debilidades? No se trata de juzgar ni de condenar, sino de reconocer la fuerza invisible de la influencia. Estar rodeado de personas negativas, críticas o mediocres, es como respirar un aire envenenado. Poco a poco, sin notarlo, el espíritu se intoxica. Por el contrario, cuando estamos junto a quienes nos inspiran, la vida adquiere otro tono. Hay personas que, simplemente con su presencia, nos recuerdan la importancia de la calma, la disciplina y la nobleza. Personas que no necesitan grandes discursos para enseñarnos, porque su ejemplo habla más alto que cualquier palabra. Son esos aliados del alma quienes nos ayudan a mantenernos firmes en el camino de la virtud. El estoicismo no recomienda huir de todos, ni vivir en aislamiento. No se trata de construir muros, sino de ser selectivos. No podemos evitar cruzarnos con personas dañinas, pero sí podemos decidir cuánto espacio les damos en nuestra mente y en nuestro corazón. Como decía Epicteto, maestro estoico, si quieres progresar, evita la compañía de quienes mantienen hábitos que deseas superar, porque la convivencia es contagio, y siempre estamos contagiándonos de quienes nos rodean, para bien o para mal. Imaginemos nuestra vida como una mesa en la que hay sillas limitadas. No podemos invitar a todos, porque entonces no quedará espacio ni orden. ¿A quién queremos sentar a nuestro lado? ¿Quién merece ocupar un lugar en esa mesa íntima donde se comparten ideas, valores y sueños? Elegir con cuidado no es arrogancia, es responsabilidad, porque lo que entra en nuestro círculo termina entrando en nuestra alma. Hay un error frecuente: creer que estamos obligados a mantener relaciones solo por costumbre o por miedo al juicio social. Amistades que ya no aportan nada, vínculos familiares que se sostienen en el desgaste, entornos laborales donde la toxicidad se normaliza. El estoico nos diría: no eres prisionero de esas dinámicas. Puedes decidir, con calma y sin odio, poner distancia, no como un acto de desprecio, sino como un acto de protección. Un ejemplo claro es la diferencia entre un consejero sincero y un adulador. El primero puede incomodarnos, pero su verdad nos hace crecer. El segundo nos halaga sin medida, pero en realidad nos debilita. ¿A quién prefieres escuchar? El sabio busca la compañía de quienes le muestran sus errores con amor, no de quienes lo encadenan con elogios vacíos. En la práctica, esto significa rodearnos de personas que encarnen los valores que aspiramos a vivir. Serenidad, fortaleza, generosidad, disciplina. Personas que no nos exigen que seamos perfectos, pero que nos recuerdan, con su ejemplo, que siempre podemos ser mejores. Al mismo tiempo, implica alejarnos de aquellos que insisten en arrastrarnos al ruido, al vicio o a la mediocridad. La elección del entorno también incluye lo que consumimos cada día. Un libro puede ser tan influyente como un amigo. Un mensaje en las redes puede marcar nuestro ánimo tanto como una conversación. Pregúntate: ¿qué voces estoy permitiendo que hablen en mi mente? ¿Qué historias alimento cada día? El estoico elige con cuidado, porque sabe que lo que entra por los ojos y oídos termina moldeando sus pensamientos. No es casualidad que Marcus Aurelius dedicara parte de sus meditaciones a agradecer a aquellos de quienes aprendió virtudes. Reconocía que su carácter no era solo obra propia, sino el fruto de maestros, amigos y familiares que le mostraron con el ejemplo el camino correcto. Este gesto nos recuerda algo esencial. No somos islas. La grandeza se construye en comunidad, pero en una comunidad elegida con sabiduría. Ahora bien, elegir a quién dejamos entrar no siempre significa cortar de raíz. A veces basta con ajustar la distancia. Hay personas que pueden permanecer en nuestra vida, pero sin ocupar un lugar central,
igual que una hoguera. De cerca calienta, de demasiado cerca quema. El arte está en saber cuánto acercarse y cuánto alejarse, según lo que nuestra paz necesite. Cuando decides rodearte de los adecuados, algo cambia en tu interior. Empiezas a respirar más ligero, a sentirte acompañado en lo esencial. Descubres que la calidad de la compañía pesa infinitamente más que la cantidad. Una sola persona que cree en ti con sinceridad vale más que 100 conocidos superficiales. Y en ese ambiente fértil, tu carácter florece con naturalidad. Al final, la pregunta que cada uno debe hacerse es: ¿mi entorno refleja la vida que quiero vivir? Si la respuesta es no, entonces ha llegado el momento de tomar decisiones valientes. Porque no hay mayor traición a uno mismo que permanecer en un círculo que apaga nuestra luz. El estoico, firme pero sereno, sabe que la libertad empieza en la elección de las compañías. No puede controlar el mundo entero, pero sí puede decidir quién entra en su círculo íntimo y quién no. Y en esa decisión está la clave de una vida más justa, más clara y más fuerte. Recuerda esto: cada persona que dejas entrar es una influencia sobre tu destino. Sé generoso, sí, pero también selectivo. Porque quien camina contigo, tarde o temprano, marcará la dirección de tu viaje. Y tú mereces un viaje que te acerque a la virtud, no que te aleje de ella. En la última etapa de este viaje estoico hacia la dignidad y la serenidad, llegamos a un principio que Marcus Aurelius repitió en sus meditaciones. El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. En estas palabras se encierra un secreto que ha acompañado a los grandes hombres y mujeres de la historia: transformar la adversidad en fuerza, el dolor en aprendizaje, y la falta de respeto en el campo donde florece la virtud. Porque la vida, inevitablemente, pondrá pruebas en tu camino. No es un castigo, no es un error del destino. Es la naturaleza misma del vivir. Y mientras muchos se ahogan en la queja, en la amargura o en la desesperación, el estoico se alza con una pregunta distinta: ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo usar esta situación para crecer? El fuego que purifica. Imagina por un momento el metal en manos del herrero. No nace espada, ni escudo, ni herramienta perfecta. Necesita pasar por el fuego. Necesita ser golpeado, moldeado, templado una y otra vez. El calor que destruiría a otros materiales es, para el metal, la condición necesaria de su grandeza. De igual manera, tú eres ese metal. Las burlas, la indiferencia, las humillaciones o la falta de reconocimiento son golpes del martillo y llamas del fuego. Si eliges resistirlas con resentimiento, solo te fragmentarás. Pero si eliges recibirlas con sabiduría, paciencia y coraje, cada golpe afila tu carácter, cada llama purifica tu espíritu. La elección que nadie puede arrebatarte. Epicteto nos recordó una verdad esencial: no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Y aquí radica tu libertad suprema. Nadie puede controlar tus pensamientos, tu interpretación, tu respuesta interior. Pueden insultarte, pueden menospreciarte, pueden cerrar puertas en tu cara. Pero no pueden obligarte a odiar, no pueden obligarte a perder la paz. No pueden obligarte a abandonar tus principios. Tu verdadera fortaleza no está en el dominio sobre otros, sino en el dominio sobre ti mismo. Y cuando interiorizas esto, descubres un poder que ningún adversario puede arrebatarte. Virtud como respuesta. El estoico no busca venganza, porque sabe que responder con la misma moneda es convertirse en esclavo del mismo mal. Su victoria no es humillar al otro, sino elevarse por encima del daño recibido. La respuesta del sabio a la injuria es la virtud, a la injusticia, rectitud, a la ofensa, templanza, a la hostilidad, serenidad, a la crueldad, compasión. De esta forma, cada acto de falta de respeto se convierte en un campo de entrenamiento para tu grandeza moral. El enemigo se convierte en maestro, la dificultad en aliada, el obstáculo en oportunidad. El eco de tu ejemplo, en un mundo que exalta la reacción inmediata, la ira y el orgullo, tu silencio sereno es un grito poderoso. La calma con la que enfrentas la provocación no solo te protege a ti, sino que también educa, inspira y transforma a quienes te rodean. Tus hijos, tus amigos, tus compañeros,
Incluso tus adversarios observan, y aunque muchos no lo reconozcan de inmediato, tu ejemplo quedará grabado en su memoria. La imagen de alguien que no se dejó doblegar, que respondió al desprecio con nobleza. Ese eco, con el tiempo, puede tener más impacto que 1000 discursos. La victoria más difícil. Sobre uno mismo, hay batallas que se libran en campos abiertos y dejan cicatrices visibles. Pero la batalla más dura, la más decisiva, es la que ocurre en lo más íntimo de tu ser. Allí donde nadie te ve, donde se define si serás esclavo de tus pasiones o dueño de tu espíritu. Superar la necesidad de ser aprobado, vencer el deseo de revancha, sofocar el fuego de la ira, esa es la victoria que te convierte en invencible. No porque nada pueda herirte, sino porque nada podrá quebrantar tu esencia. Conclusión. El legado del espíritu inquebrantable. Al mirar hacia atrás en este recorrido de 6 partes, vemos con claridad la enseñanza estoica. La vida no está bajo nuestro control, pero nuestra actitud siempre lo está. Frente a la falta de respeto, podemos elegir la debilidad de la queja o la fortaleza de la virtud. Convertir cada adversidad en una oportunidad de crecer es la esencia de vivir como un verdadero estoico. No se trata de negar el dolor, sino de darle sentido. No se trata de ignorar la ofensa, sino de transformarla en disciplina interior. Recuerda esto: lo que hoy parece una herida, mañana puede ser la marca de tu grandeza. Lo que hoy sientes como peso, mañana será tu escudo. Lo que hoy te humilla, mañana puede ser la raíz de tu compasión. El camino del estoico no es fácil, pero es el único que conduce a la verdadera libertad. La libertad de ser tú mismo, intacto, sereno, digno, incluso en medio del caos. Y cuando llegue el último día de tu vida, podrás mirarlo sin temor y decir, como Marcus Aurelius: he vivido de acuerdo con la naturaleza. He sido fiel a mí mismo. He sido libre.